Grupo de Investigación de Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada y a la Cátedra de Atención Farmacéutica María Josefa Usdader. En mi formación he podido desempeñarme en el ámbito de la farmacia hospitalaria y comunitaria y sobre todo en el desarrollo e implantación de los servicios farmacéuticos asistenciales, ¿no? Entonces, pues más o menos la plática va relacionada a esto. Antes de que se me apagara la computadora, pude ver que habían mencionado que habían realizado el servicio de dispensación, lo cual me alegra bastante, ya que se les va a hacer más fácil esta charla, y que algunos habían puesto que habían realizado el servicio de farmacovigilancia, ¿no? Entonces, pues bueno, más o menos vamos a ver un poquito acerca de qué son los servicios farmacéuticos, ¿no? Antonio, si me ayudas a cambiar la diapositiva. Bien, nosotros tenemos que enfocarnos siempre a la parte de los servicios farmacéuticos asistenciales, que también lo pueden encontrar en la literatura como servicios cognitivos, ¿vale? Existen muchos trabajos y muchas publicaciones, tanto en libros de farmacia, de práctica farmacéutica, como en artículos científicos o artículos de divulgación, diversas revistas, lo pueden tratar también como servicios cognitivos. Entonces, esto se vuelve muy importante a la hora cuando nosotros querramos buscar información, pues esto es una palabrita que también puede ayudarles en su búsqueda, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta de cuando estamos hablando de servicios, ¿qué estamos hablando, no? Entonces, existe una serie de servicios que son profesionales, farmacéuticos, asistenciales, y existen otros que son los servicios de atención farmacéutica que van juntos, y existe otra parte que se llamaría ahí me he equivocado, se llamarían los servicios farmacéuticos, ¿no? Lo que queremos dejar en claro es que no todo lo que se hace en la farmacia, tanto de hospital, atención primaria como comunitaria, incluso en el entorno rural, no todo lo que hacemos nosotros como farmacéuticos es un servicio farmacéutico, ¿no? Entonces, pues, y que no todos los servicios farmacéuticos son asistenciales. Entonces, esa diferencia la quiero dejar en claro antes de entrar a la parte de dispensación, ¿no? Si le damos a la siguiente, aquí les menciono una partecilla, ¿no? De que los servicios profesionales farmacéuticos van a ser aquellos que van a estar enfocados en esas actividades, herramientas o acciones que se llevan a cabo en una farmacia de cualquier índole, les repetiría, tanto comunitaria como hospitalaria, como atención primaria, como rural e incluso la militar, que son centradas en el paciente, ¿vale? Esas actividades que son focalizadas en el paciente, ¿ok? Si le damos a la siguiente. Bien, así como quería ponerles el término de servicios cognitivos, también quería poner la parte de farmacia asistencial, ¿no? Que es lo que tratamos de llamar. El farmacéutico, sobre todo en el ámbito hospitalario o en el ámbito clínico, está más relacionado con la parte de farmacia clínica, ¿no? Cuando hablamos de farmacia clínica, hablamos de una herramienta o de un área específica en la atención, sobre todo en la clínica hospitalaria, ¿no? Por ende, no están tan relacionados con el término de farmacia asistencial. El término de farmacia asistencial está un poquito más relacionado con la parte de la farmacia comunitaria o la de atención primaria, ¿no? Sin embargo, son dos áreas de la farmacia que son bastante similares, ¿no? Es este enfoque en las necesidades de los pacientes, de los usuarios, y en esa relación que se tiene con su medicación, ¿vale? Eso es lo importante. Entonces, ¿qué son los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales? Pues son justamente servicios que son profesionales, que son prestados por farmacéuticos y que el farmacéutico va a emplear todo su conocimiento, sus herramientas, sus habilidades, su formación para adoptar un papel más activo en la asistencia sanitaria del paciente, ¿vale? ¿Cómo lo va a hacer? Mediante una interacción con el paciente, ¿vale? A través de entrevistas, a través de herramientas computacionales, programas informáticos, etcétera, ¿vale? Y también es importante saber que estos servicios farmacéuticos, muchas intervenciones están enfocadas sí, para el paciente, pero a través de otros profesionales, ¿vale? Por ejemplo, el servicio de seguimiento, muchas intervenciones a la hora de quitar un medicamento o de solicitar quitarlo, o solicitar agregar o solicitar reducir una dosis o aumentarla, pues va a estar más relacionado esta parte con intervenir a través del médico, ¿no? Y muchas veces se interviene a través del nutricionista, a través
a través de otros profesionales, ¿no? Entonces, es importante saber esta parte. Yo sigo viendo la misma, no sé si es así. Vale, ahí. Bien, pues dentro de estos servicios farmacéuticos asistenciales los podemos clasificar o subclasificar en tres. Aquellos que van, ya, bueno, y además estas tres tienen otras subclasificaciones que las veremos un poquito por encimita, ¿no? Esta clasificación podemos hablar de que existen servicios farmacéuticos que van relacionados al medicamento. Y les pongo algunos ejemplos, como el servicio de personalizada dosificación, el servicio de seguimiento farmacoterapéutico, el servicio de indicación farmacéutica, el de adherencia, la atención farmacéutica domiciliaria o la conciliación, ¿vale? Pero también existen servicios profesionales farmacéuticos asistenciales que están dirigidas hacia la salud pública, como determinación de parámetros biológicos, es decir, glucosa, triglicéridos, colesterol, toma de tensión arterial, talla y peso, etcétera, ¿no? Pero también existen programas de deshabitación tabáquica o cesación tabáquica, el servicio de nutrición o de consejo nutricional, y también incluso unos servicios más complejos como el de la determinación de riesgo cardiovascular, ¿no? Que podemos utilizar, por ejemplo, el MAPA o el AMPA, con la utilización de un holter que se le pone al paciente y nos da los datos de las tensiones arteriales que tiene el paciente durante 24, 48, 72 horas para poder dar un informe más completo al médico, ya sea especialista, al médico de familia o al cardiólogo, ¿no? Y también existe una serie de servicios profesionales que requieren una titulación específica aparte, ¿vale? Esta titulación específica un grado universitario. No basta con por ejemplo, para el servicio de SPD, del servicio de personalizada dosificación o dosificación personalizada, se exige un curso, ¿vale? Se te exige un curso y con ese curso ya te valida para poderlo realizar, ¿no? Además de adecuar la zona donde lo vas a realizar en la farmacia o en el hospital. Pero para poder tú llevar a cabo servicios de análisis clínicos se requiere el farmacéutico tenga esa titulación, farmacéutico y análisis clínicos, farmacéutico optometrista en el caso de óptica, o farmacéutico ortopedia en el caso de utilizar, de tener una farmacia con ortopedia, ¿no? O también en alimentación para el caso de nutrición, ¿vale? Entonces hay grados, hay farmacéuticos que tienen ese doble grado, farmacia y nutrición, farmacia y ortopedia, farmacia y óptica o farmacia y análisis clínicos, ¿vale? Para esos servicios se requiere una titulación específica, para los otros no. Salvo para el SPD se requiere nada más tener un curso aprobado por el colegio, ¿vale? Bueno, ahora sí, la siguiente diapositiva. Bien, dentro de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales existe todo un listado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva solo tenemos 6, ¿vale? Y los primeros 3 vienen con rojo porque generalmente son los que están más relacionados cuando hablamos de servicios de atención farmacéutica, ¿vale? Pero no por eso no dejan de ser servicios farmacéuticos asistenciales, ¿no? Sino simplemente, y eso es lo que les hacía énfasis en la primera diapositiva de lo que íbamos a ver, es que existen unos servicios que se les llama más comúnmente atención farmacéutica, ¿vale? Entonces, esa parte de dispensación, indicación y seguimiento son las que usualmente relacionamos con los servicios de atención farmacéutica y los demás, un poquito más con la parte ¿cómo se llama? De los otros servicios, ¿no? Entonces, también existe la formulación magistral, el servicio de revisión de la medicación, que me parece que en la plática anterior, creo que fue en 2020 que tuve la oportunidad que me invitaron por primera vez a dar una charla con ustedes, hablamos del servicio de revisión de la medicación. También existe un programa de mantenimiento y dispensación de metadona. Y la siguiente diapositiva, vamos a ver el resto de los servicios. Como les decía, el sistema de personalizada dosificación, que es el SPD, el programa de adherencia al tratamiento, bueno, o el servicio de adherencia terapéutica. Existen servicios de atención domiciliaria que ahora mismo existe una serie de problemas ahí en cuestiones legales y normativas, ¿no? Pero bueno, se está trabajando en conjunto en la parte gubernamental con la parte de los colegios farmacéuticos y los mismos farmacéuticos, ¿no? También existe el servicio de cesación tabáquica o deshabituación tabáquica, la medida del pulso, presión arterial, MAPA y AMPA.
peso y talla en adultos y en bebés, las pruebas bioquímicas con química seca, como farmacéutico podemos determinar la glicemia, colesterol, hemoglobina o enzimas hepáticas, ¿vale? También existen campañas sanitarias dirigidas a la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, y un programa de intercambio de jeringuillas, ¿vale? Este programa de intercambio de jeringuillas va relacionado hacia dos puntos de vista, ¿no? Existe un programa de intercambio de jeringuillas a través de las farmacias o la farmacia de atención primaria para pacientes, por ejemplo, que son diabéticos, para intercambio de las jeringuillas de insulina. Te dan las utilizadas para que tú las deseches correctamente y le das una nueva. Esto es pagado por sanidad pública. Y también para las personas que utilizan drogas, entran a un programa de esto para darles las jeringuillas nuevas, ¿no? Para que te dan las usadas y das las nuevas para que ellos puedan utilizarlas con una mayor seguridad, ¿no? Pero, no quiero que se malinterprete que se apoya a esta parte, ¿no? Pero dentro de los males, pues el mal menor, ¿no? Y bueno, por ahí va esa parte, ¿no? De ahí veo, hay una pregunta, dice Diego Madrigal Fuentes, una pregunta: ¿puede existir el término farmacéutico intensivista o intensivista pediátrico, farmacéutico paliativista? O nosotros como farmacéuticos que podemos hacer monitoreos más intensivos en cuestión de medicamentos utilizados en UCI. Vale. Bueno, te respondo de una vez. Sí, pero mira, cuando nosotros hablamos de la especialización del farmacéutico, tenemos que tener en cuenta eso, que son especialidades, ¿no? Existe, por ejemplo, para ponerte en contexto de lo que hay en los países que tienen un mejor sistema de farmacia, un modelo de farmacia reconocible, como lo son Estados Unidos, España, Australia, Canadá, Chile, el Reino Unido, Francia, Alemania. Tienen un sistema donde el farmacéutico es muy similar al médico, ¿vale? Es decir, para ubicarte más el contexto, por ejemplo, en España, el hecho de terminar el grado en farmacia te da el título de licenciado en farmacia o de grado en farmacia, y tú puedes trabajar como farmacéutico, ¿vale? Y generalmente va más relacionado al farmacéutico como la industria alimentaria, la industria farmacéutica o la farmacia comunitaria. ¿Por qué? Porque de hecho, por pura definición, la farmacia hospitalaria es una especialización farmacéutica. Por ende, el grado universitario no te brinda la formación que se requiere para ser especialista en farmacia hospitalaria. En España existe una vía para ser farmacéutico hospitalario que se llama FIR, que se llama farmacéutico interno residente. Cada año se ofertan entre 200 y 300 plazas, y unos 4,000 o 3,000 farmacéuticos pues pelean por esas plazas. Una vez que lo apruebas, entras como R1, R2, R3 y R4, ¿vale? Entonces, a partir de los 4 años, a partir de esos, ya dura 4 años la especialización. Una vez que terminas esos 4 años, ya eres farmacéutico hospitalario. Ahora, eso es especialista en farmacia hospitalaria. Para tú ser subespecialista en farmacia oncológica, o en farmacia de urgencias, o en farmacia en terapia intensiva, o en radiofarmacia, etcétera, existe una subespecialización que son después de esos 5 años de grado de farmacia, después de esos 4 años de la especialización en farmacia hospitalaria, son otros 3 años en farmacia oncológica, en farmacia de terapia intensiva, en farmacia de urgencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso más o menos y eso es muy similar a lo que pasa en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, etcétera, y así como aquí en España, ¿vale? Entonces, ¿un farmacéutico puede estar como intensivista pediátrico, etcétera? Sí, pero se requiere esos grados de estudio. No sé si me he dado a entender o no, ¿vale? Bueno, entonces, continuando con la charla, les decía, mira, estos servicios también existen y son parte de esa cartera de servicios, ¿no? Si nos vamos a la siguiente diapositiva. Vale. Existen también estos servicios, ¿no? Que hablábamos de recomendaciones dietéticas o elaboración de dietas, ¿vale? No es lo mismo, ¿vale? Lo que quiero decirles es, cuando existe un servicio de consejo nutricional, tú no estás dando una dieta, se trabaja con consejos nutricionales. Tú le puedes decir medianamente qué alimentos le puede venir mejor o peor, o cuáles debería dejar de comer, etcétera, por cuestiones de sus patologías o de los problemas de salud que tenga, ¿vale? Eso es un consejo farmacéutico. Ahora, para dar una dieta, ¿se puede? Sí, pero trabajas con dietas tipo
¿Qué son las dietas tipo? Aquellas que están diseñadas por licenciados en nutrición o por farmacéuticos que tienen el doble grado en nutrición. Esas dietas tipo son de las que ya están prehechas, entonces no son personalizadas, ¿vale? Son dietas, por eso se llaman dietas tipo, porque una dieta tipo para un paciente diabético, pues vale más. Esa se la puedes entregar tú como farmacéutico y tal, pero esa ya está prehecha, ¿ok? Ahora, si quieres hacer la elaboración de dietas, como les decía, es una titulación específica y tú tienes que hacer el doble grado en farmacia y nutrición, ¿vale? Pero se puede. Y se hace a través de la farmacia, ¿ok? Y la segunda, en los servicios de análisis clínicos, ortopedia y óptica. Mismo caso que la parte de elaboración de dietas, el doble grado, ¿vale? Ahora, la educación sanitaria, siempre les preguntan si es un servicio, ¿no? Pues vale, sí lo es, pero la educación sanitaria como servicio, porque usualmente existe una confusión respecto no solo a la educación sanitaria, se presta mucho para que los farmacéuticos den charlas, por ejemplo, a la alta hospitalaria, los farmacéuticos van y les dan charlas, ¿no? Entonces, pues vale, eso aparte está muy bonita, pero eso se llama promoción de la salud, ¿vale? Son campañas, etcétera. Educación sanitaria es un servicio cuando tú respondes a una necesidad que ha tenido el paciente para que lo requiere, ¿vale? Por darles un ejemplo, para ponernos en contexto de cuándo es promoción de la salud y cuándo es educación sanitaria. Si yo doy una plática todos los días a la alta hospitalaria a pacientes, por ejemplo, sobre diabetes y les enseño cómo utilizar la insulina, etcétera, pues vale, eso se llama promoción de la salud. ¿Por qué no es educación sanitaria? Porque yo no pregunté, ni me informé, ni entrevisté a los pacientes para saber qué era la información que necesitaban y les di respuesta a algo que necesitaban saber, ¿no? Entonces, esa plática les va a dar cierta información, pero no necesariamente va a responder a lo que yo quiero, a lo que ellos necesitan, ¿no? Sino a lo que yo medianamente quiero que ellos sepan y entiendan, ¿vale? Entonces no es lo mismo educación sanitaria que promoción de la salud, ¿vale? Educación sanitaria va a ser siempre partiendo de una necesidad que yo detecté que el paciente tenía, ¿vale? Vale, sí, estoy leyendo el comentario, dice, en la universidad creo que es la Hidalgo, nos encaminan hacia el hospitalaria, llevamos un año de internado rotatorio. Sí, de hecho ese mismo internado rotatorio lo tienen en Morelos, lo tienen en Quintana Roo, lo tienen en Tijuana, hay muchas universidades que ya tienen esa parte, ¿no? Pero te digo, eso sigue siendo, o sea, si lo comparamos, por ejemplo, con España, es que aquí también pasa. Tú tienes 5 años de carrera, el quinto año son prácticas y puedes hacer las prácticas en hospital o en farmacia comunitaria, pero siguen siendo prácticas. O sea, tú tienes no es lo mismo que realizar una especialización donde ya eres tú el responsable del paciente. Entonces, eso pasa aquí también. Aunque tú tengas el año de prácticas en farmacia hospitalaria por parte de la carrera, eso no te permite poder laborar o trabajar en un hospital, como farmacéutico hospitalario. Hablo aquí en España, tú tienes que hacer la especialización. Entonces, pues, una cosa es la formación de grado y otra cosa es la especialización, ¿no? Que no es para nada parecida. Bueno, entonces, como les mencionaba, los servicios de atención farmacéutica generalmente están relacionados hacia la dispensación, indicación farmacéutica y el seguimiento farmacoterapéutico, ¿vale? Ahora, existen muchas partes y mucha literatura, sobre todo en la parte de Latinoamérica, que agregan la parte de farmacovigilancia y educación sanitaria, ¿ok? Y no está mal, está bien, ¿ok? Si la siguiente diapositiva. Bien, ahora sí, si nos ponemos en contexto de la dispensación, vamos a ver que generalmente el motivo o el principal motivo que lleva a la población o a las personas, a los usuarios, a acudir a una farmacia va a ser siempre o generalmente adquirir un medicamento o un producto sanitario, ¿vale? Ya sea porque el médico se lo ha prescrito o porque el farmacéutico se lo indica o por automedicación, ¿vale? Pero entonces, bajo cualquiera de esos conceptos se termina o no en una dispensación, ¿vale? Entonces, dentro de esa dispensación, nosotros tenemos que tener claro que la entrega de medicamentos va a ser siempre una función exclusiva de las farmacias, ¿vale? Los servicios farmacéuticos de hospitales y los servicios de atención primaria. No se puede permitir
aunque sé que en algunas partes, sobre todo, por ejemplo, en Latinoamérica, podemos encontrar medicamentos, aunque sean de libre venta, en otros tipos, en establecimientos comerciales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en México me parece que hasta en los Oxxos venden paracetamol, ¿no? Pues eso es algo que está mal, que no deberíamos de permitirlo, ¿no? Los medicamentos deben ser siempre, estar bajo custodia de un profesional farmacéutico, ¿vale? Y el poder dispensar un medicamento debe ser exclusivamente por farmacéuticos y a través de la farmacia, ya sea comunitaria, de hospital, a través de pacientes hospitalizados, pero también a través de pacientes ambulatorios o de consulta externa, ¿vale? Y además de los servicios de atención primaria. La siguiente diapositiva. Bien, nosotros tenemos aquí algo sumamente importante, ¿no? Y eso es lo que hace énfasis en que no se puede tener medicamentos fuera de un ambiente farmacéutico, ya sea hospital, farmacia o atención primaria o rural, ¿vale? ¿Por qué? Porque la naturaleza del medicamento como producto que es potencialmente peligroso, porque aquí nosotros como profesionales sabemos que la mala utilización o el uso irracional de un AINES puede llevar a ocasionar la muerte de un paciente. ¿Cómo? Pues mediante la toxicidad, etcétera, falla renal, etcétera, ¿ok? O simplemente causar problemas, ¿vale? Pero entonces es un medicamento, perdón, los medicamentos tienen una naturaleza peligrosa, ¿no? Entonces, esto siempre va a obligar a que haya alguien haciendo una evaluación constante de la relación riesgo-beneficio del uso de los medicamentos, ¿vale? Entonces, ese farmacéutico siempre va a constituir el último eslabón y a veces el primero cuando hablamos de indicación, pero cuando hablamos de dispensación, el farmacéutico va a ser el último eslabón del sistema sanitario antes de la utilización ambulatoria de los medicamentos por parte del paciente, ¿vale? Entonces, ¿a qué nos referimos eso? Que al final el médico prescribe, pero no le da el medicamento. Le va a dar una receta, va a ir este paciente antes de irse a su casa a tener ya para la solución para sus problemas, pasa por el farmacéutico y este es el último contacto que el paciente tiene con el sistema de salud, el farmacéutico. Entonces es quien tiene que entregar el medicamento y la información necesaria, ¿no? Entonces, por eso hablamos de esa importancia del farmacéutico. Y además, en el caso de, por ejemplo, si se detecta una automedicación, es decir, ese paciente no pasó por otro profesional, va a acudir a la farmacia y entonces es el primer contacto que tiene el paciente con un profesional sanitario, ¿vale? El farmacéutico, en este caso, en caso de automedicación o de indicación farmacéutica, ¿vale? Entonces, hablamos que este servicio de dispensación no puede realizarse como una mera transacción mercantil, sino una actividad clínica, ¿vale? ¿A qué nos referimos a esto? Que no hablamos de la venta de un producto como si fuese un chicle, que hablamos de una cuestión o una actividad clínica con ciertos programas con ciertas herramientas, con ciertos protocolos, con ciertas metodologías para tú poder realizar el servicio, ¿no? A ver, hay una pregunta. Dice, en el caso de una mala prescripción de medicamentos, ¿cuál es el protocolo que se debe llevar a cabo? Es el mismo protocolo. El servicio de dispensación, tú puedes dispensar o no dispensar, ¿vale? No siempre se dispensa un medicamento, no siempre se indica un medicamento. A veces se indican tratamientos no farmacológicos. Pues, asimismo, tú puedes negarte a hacer una dispensación y lo vamos a ver en el protocolo, no te preocupes. Pero, mira, te adelanto un poquito. Hace unos 4 años hubo un problema legal aquí bueno, no aquí, en Francia. Un médico prescribió una dosis, creo que 40 veces superior a la que el paciente requería, ¿vale? Sí, podemos hablar de errores de medicación y lo que quieran, pero aquí el punto es ese, que el farmacéutico no sé si se dio cuenta o no del error en la receta, pero lo dispensó, ¿vale? Entonces, el punto es que legalmente el paciente falleció, tuvo problemas, falleció, y claro, hubo denuncias y dentro de las denuncias se llevó a cabo la parte me parece que fueron los familiares, denunciaron tanto al médico como al farmacéutico. Y procedió. Y tuvieron que, al final llevaron
a instancias legales y tuvieron que comparecer, etcétera, ¿no? Y a eso vamos, ¿no? Que mientras más funciones y más responsabilidades tenga el farmacéutico, pues va con todo y todo, ¿no? O sea, no solo lo bonito y lo agradable y el que te pongan atención y el que te escuchen y el que te pidan opinión, sino en cuestiones legales también, o sea, cualquier mala praxis, cualquier cosa, uno como farmacéutico no puede lavarse las manos y decir, bueno, yo no le prescribí nada, yo no solo se lo entregué porque así venía en la receta, no, o sea, realmente tenemos esa responsabilidad, si algo está mal, está mal, y si la paciente por X o por Y vemos que está embarazada y el médico no le preguntó, bueno, no, que, aunque no sea notorio, pero tú lo preguntas a la hora de hacer la dispensación, porque existe un protocolo con una serie de preguntas y te comenta que está embarazada y dice, ok, este medicamento no lo puedes usar, ¿vale? Te pones en contacto con el médico, etcétera, para ver qué solución dan, pero no puede, tu primera intención o tu primera acción es no dispensar, ¿vale? Claro que se puede, está perfectamente permitido, ¿vale? Bueno, la siguiente diapositiva. Bien, aquí les hago siempre esta mención, ¿no? El por qué la dispensación es una actividad de atención farmacéutica, ¿no? Y pues bueno, la práctica farmacéutica dentro del marco legal de la atención farmacéutica tiene como finalidad conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente, ¿vale? La inclusión del servicio de dispensación dentro de estas actividades buscan evidenciar justamente la participación, la responsabilidad del farmacéutico en el logro de los resultados positivos en salud, ¿vale? Siguiente diapositiva. Bien, entonces, todo esto para terminar simplemente en lo rojo, ¿vale? En esencia, la entrega del medicamento únicamente se va a considerar servicio de dispensación cuando se realice como actuación clínica, proporcionando ya sea al paciente o a sus cuidadores, porque la dispensación no siempre va dirigida al paciente. Si el paciente, por ejemplo, no se puede mover, pues, alguien más puede ir a recoger ese medicamento. Entonces, pues a veces esa información se brinda al cuidador y no al paciente. ¿Ok? Entonces, proporcionando al paciente o a sus cuidadores, además del medicamento o el producto sanitario, los servicios clínicos que acompañan a la entrega del mismo, es decir, la información necesaria para su correcto uso, administración, almacenamiento, problemas de seguridad, problemas de eficacia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Siguiente diapositiva. Bien, ¿cuál es la definición de dispensación? Bien, pues entonces, esta definición es del doctor Miguel Ángel Gastelurrutia, que es el presidente del Colegio de Farmacéuticos del País Vasco, ¿vale? Y dice, aquel acto profesional por el que el farmacéutico ante la solicitud de un medicamento, y este puede ser con receta o por automedicación, y tras verificar de manera sistemática que el paciente o cuidador tiene información suficiente acerca del objetivo del tratamiento, es decir, podemos identificar si es automedicación responsable o si el paciente sabe cómo utilizarlo, cuándo, cómo, por qué, y etcétera, ¿no? Y de la forma adecuada de utilización procede a la entrega del medicamento de acuerdo con la legislación vigente, ¿vale? Entonces es una definición bastante completa que yo no le cambiaría ni un punto ni una coma, ¿vale? Entonces, esa es la definición de lo que nosotros hacemos a la hora de entregar un medicamento, ¿ok? Acto profesional. ¿Por qué profesional? Porque lo hace una persona con una formación académica universitaria, ¿ok? Un farmacéutico. Ante la solicitud de un medicamento, que aquí hablamos también de automedicación, ¿vale? La automedicación no hay que satanizarla. Lo que pasa es que lo que tenemos que notar, saber es que la automedicación sea responsable, ¿vale? Y eso lo va a hacer el profesional a la hora de hacer este servicio. Bien, siguiente diapositiva. Bien, ¿cuáles son los objetivos de la dispensación? Pues número uno, entregar el medicamento o el producto sanitario en condiciones óptimas, ¿vale? Si tiene cadena de frío, que tenga cadena de frío, etcétera, etcétera, ¿vale? Segundo, garantizar que el paciente posee la información mínima necesaria que le ayude a optimizar el uso de los medicamentos. Es decir, que el paciente conozca el proceso de uso del medicamento y esté dispuesto a asumirlo, ¿vale? Es decir, que lo vaya a hacer. Siguiente, proteger al paciente frente a la posible aparición de resultados negativos asociados a la medicación y en dado caso de que lo encontremos, corregir las causas, ¿vale? Siguiente diapositiva. Bien, ¿qué características y requisitos tiene el servicio de dispensación? ¿Vale?
lo primero que tenemos que tener en cuenta es la complejidad del proceso farmacéutico, ¿vale? Eso es algo que tenemos que ver, que no es algo tan sencillo, que nosotros tenemos que tener los conocimientos necesarios acerca de la mayoría de los medicamentos por los cuales atendemos a nuestros pacientes, ¿vale? No les pido que se sepan todos los medicamentos habidos y por haber, no. Pero sí, por ejemplo, saber, para empezar, tener herramientas de comunicación. Es parte del procedimiento, herramientas de comunicación. Saber qué preguntar, qué información brindar, a quién, cómo, qué palabras utilizar para que el paciente lo entienda, porque si nosotros empezamos a hablar de una manera muy rimbombante, de utilizar palabras muy técnicas, pues el paciente no siempre se va a enterar. Entonces, para nosotros es muy importante esa complejidad del proceso farmacéutico, hablando de cuestiones, de herramientas de información, de herramientas para obtener la información del paciente, para poder entrevistar, para poder hacer las preguntas necesarias, conocer la metodología, etcétera, etcétera, ¿vale? Segundo, ¿qué requisito y característica tiene este servicio que va orientado al paciente? Que va orientado a orientar el paciente, ¿ok? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y segundo, agilidad y cobertura a todos los usuarios de la farmacia, ¿vale? Cualquier persona que vaya por un medicamento o producto sanitario, este servicio es universal, ¿vale? Aquí no hay criterios de selección como los hay. No todos los pacientes son candidatos a un servicio de revisión de la medicación o un servicio de nutrición o un servicio de adherencia o un servicio de seguimiento farmacoterapéutico o formulación magistral. Aquí este servicio es para todos, ¿vale? Casi, por eso hablábamos al principio de que casi todos los que van a la farmacia van por un medicamento o un producto sanitario o un consejo, ¿vale? Entonces, es muy importante tener esa agilidad y saber que debemos dar cobertura a todos los usuarios de la farmacia, ¿vale? La cuarta, incorporación en la rutina diaria del ejercicio profesional farmacéutico, que esta es la parte compleja, ¿vale? Yo tengo que ser capaz de poder implantar esta metodología de trabajo en la farmacia y que se atienda de la misma manera a todos los pacientes y de la misma manera todos los farmacéuticos, el paciente vaya en la mañana, tarde o noche, o mientras está abierta la farmacia o el hospital o el centro de salud, pues que el servicio farmacéutico se dé de la misma manera, ¿vale? Número 5, el flujo de información. Tiene que haber un flujo de información paciente farmacéutico y farmacéutico paciente. Es decir, el paciente me pregunta cosas, yo le respondo y yo como farmacéutico pregunto cosas y el paciente me responde, ¿vale? Y además también farmacéutico y con otro profesional de la salud, ¿vale? Es necesario tener esa parte. Cumplimiento de los 3 objetivos centrales, que son la entrega o no del medicamento. Aquí dando respuesta a Juan Carlos, que nosotros podemos entregar o no el medicamento, dependiendo cuál va a ser nuestra intervención. Tenemos que garantizar su uso correcto y tenemos que proteger al paciente frente a cualquier resultado negativo asociado a la medicación, ¿vale? La séptima, entrega o no del medicamento, derivación al paciente, al médico u ofrecer otro servicio de atención farmacéutica, pero como resultado final, es decir, nuestra intervención. Al final, nuestra intervención va a ser, ¿entrego el medicamento o no lo entrego? Lo derivo al paciente al médico o derivo al paciente a otro servicio de atención farmacéutica. Por ejemplo, si el paciente veo que requiere un servicio de seguimiento, pues lo derivo al servicio de seguimiento farmacoterapéutico, ¿vale? Entonces, eso van a ser nuestro tipo de intervenciones mediante este servicio, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, dentro de la complejidad que tiene el proceso de este servicio de dispensación, tenemos que hablar siempre que necesitamos un paciente, un farmacéutico, no un paciente, un farmacéutico con una actitud positiva y que va a tratar siempre a un paciente de manera individual, ¿vale? Es decir, los pacientes, aunque vayan uno detrás de otro y vayan por el mismo medicamento, no siempre tienen la misma necesidad, ¿vale? Entonces, no siempre la misma intervención nos va a servir para todos. Lo mismo caso que les decía en la parte de educación sanitaria y promoción de la salud, ¿vale? Si yo doy una plática de diabetes, pues no necesariamente le va a servir a las 10 personas que me están escuchando, porque no necesariamente tienen las mismas dudas. Alguno dirá, vale, de todo lo que sí, es muy bonito hablar de diabetes tipo 1, tipo 2, etcétera, etcétera, pero yo nada más quiero saber si la insulina la puedo refrigerar o no, ¿sí me explico? O sea, entonces, pues aquí de esta misma manera, ¿no? No todo el mundo tiene las mismas dudas, no todo el mundo tiene, aunque vayan por el mismo medicamento, entonces tiene que ser siempre algo individualizado. Y claro, el farmacéutico tiene que ser muy
Al final trabajamos de cara al público, tanto en la farmacia comunitaria como atención primaria, como en la farmacia de hospital. Y tenemos nosotros que estar atendiendo a otros. No siempre es un paciente, a veces es otro profesional, dado caso la enfermera, dado caso el cuidador, o en dado caso el médico, etcétera, ¿no? Y nosotros tenemos que saber cómo hablar con cada uno de ellos, porque no es lo mismo, la misma explicación que tú le vas a dar a alguien no es lo mismo al cuidador que al paciente, o no es lo mismo a un profesional de la salud, ¿no? Entonces, la actitud del farmacéutico siempre tiene que estar más relacionada con positivismo, con una sonrisa, con amabilidad, etcétera, ¿no? Siempre de esa manera, ¿no? Bueno, sería lo ideal, ¿no? Tampoco es que hay gente amargada en el mundo y pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la siguiente diapositiva. Bien. Aquí hablamos de una pequeña comparativa en cuando es una actividad de mecánica versus una actividad profesional, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser la dispensación realmente orientada al paciente, ¿no? Cuando realmente no hacemos una actividad mecánica, sino hacemos una actividad profesional, donde analizamos la información que nos da el paciente y que le damos, y que así, de esa manera, nosotros tomamos una decisión clínica y vamos a asumir la responsabilidad, como les mencionaba en la parte de, perdón, como les mencionaba en el problema este legal que se tuvo en Francia. O sea, el hecho de que nosotros querramos cada vez más responsabilidades y cada vez más reconocimiento, pues el reconocimiento va de la mano de las responsabilidades y las responsabilidades van de la mano de la legalidad, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que asumir ese tipo de cosas. Nosotros le damos un consejo a un paciente, si no se lo solucionamos, la responsabilidad es nuestra. Hablamos tanto del servicio de dispensación como, por ejemplo, el de indicación, que cuál es la diferencia entre uno y el otro, que por el de dispensación el paciente medianamente sabe por qué va, porque tiene una receta que le han prescrito algo o por automedicación, ¿vale? Entonces, pues medianamente los responsables al final del todo no somos nosotros, pero sí formamos parte de esa responsabilidad. Pero en el caso de la indicación, el paciente va a la farmacia con el farmacéutico a que el farmacéutico decida qué darle. Entonces, la responsabilidad entera es del farmacéutico, ¿vale? Entonces, pues esa parte es lo que nosotros tenemos que hacer con estos servicios, no solo con la dispensación, ¿no? Sino que no son actividades mecánicas en donde yo hago una serie de preguntas, un logaritmo me dice qué hacer. Pues no, existe un juicio en el que el farmacéutico tiene que valorar la información que da al paciente, ¿vale? La siguiente diapositiva. Bien, mencionaba anteriormente, la dispensación debe asegurar cobertura a todos los usuarios de la farmacia, ¿vale? Universalidad y agilidad. El 100% de los pacientes tienen que ser atendidos, que son atendidos en este servicio, pues tiene que ser todos mediante el servicio de dispensación, ¿vale? ¿A quiénes? A los pacientes habituales de la farmacia, es decir, nuestros pacientes que ya son, y a pacientes de paso, es decir, que los podemos reconocer más porque serían más como una especie de cliente, porque son pacientes que van una vez, o que van dos, o que ni siquiera son de la ciudad, pero van pasando por ahí, requieren su medicamento, pues se le da, ¿vale? Se atiende de la misma manera, ¿ok? A eso nos referimos con universalidad. Entonces, aquí no hacemos distinción para, vale, a este paciente sí le explico todo, porque viene cada mes. Pues no. O sea, hay que hacerle el mismo servicio, vayas una vez, vayas dos o vayas todo el año, ¿vale? La siguiente diapositiva. Bien. Bueno, ya la siguiente, la siguiente. Bien, aquí ya, esto ya lo mencioné, que es en la dispensación debe existir un flujo de información, que es la retroalimentación, donde yo pregunto cosas y el paciente me responde, y asimismo el paciente me pregunta cosas y yo le respondo. Entonces tenemos ahí un flujo de información, ¿vale? La siguiente. La siguiente. Aquí ya, lo que pasa es que eso ya lo expliqué en la primera. Aquí. Esto es lo que quería entrar, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de servicio de dispensación, hablamos de que existen dos protocolos, ¿vale? Existen dos tipos de dispensación. Uno, primera dispensación, y dos, dispensación repetida, ¿vale? También lo pueden encontrar la primera dispensación como inicio de tratamiento y la dispensación repetida como continuación de tratamiento, ¿vale? Estos dos protocolos son los únicos que hay, es que no hay más, ¿ok? Y se aplican tanto para la farmacia comunitaria como para la farmacia hospitalaria, como la farmacia, en este caso, la ambulatoria de los hospitales y la atención primaria, ¿vale?
Bueno, al decir ambulatoria, no sé si en México está más relacionada, sí, creo que en México es ambulatoria, ¿no? Es farmacia ambulatoria, porque aquí es consulta externa. Entonces, por no medio cuatrapearme en los términos, pero la consulta externa aquí en España es la farmacia ambulatoria de México. Bien. Entonces dice primera dispensación y dispensación repetida. ¿Cuál es la diferencia? Si yo voy a utilizar un medicamento por primera vez, va a ser primera dispensación, aunque sea una enfermedad crónica, si es la primera vez, ¿vale? En cambio, si ya he utilizado yo ese medicamento anteriormente o es parte de mi tratamiento habitual, pues sería continuación de tratamiento, ¿vale? Entonces son dos. ¿Cuál es la diferencia? Pues parecerá una tontería, pero no la es. O sea, realmente hay mucha diferencia en cuanto a al protocolo que debemos realizar para poder hacerlo, ¿vale? Entonces, si le vamos a la siguiente diapositiva, me parece que empezamos con el de primera dispensación. Bien, sí. Tipos de dispensación, primera dispensación o inicio de tratamiento. ¿Cuál es el procedimiento? Pues mira, ante la petición de un medicamento, tenga receta o no, el farmacéutico debe considerar, número uno, para quién es, ¿vale? Y ahí tenemos diferentes opciones. Si es para uso propio, es decir, es el mismo paciente el que va por el medicamento, si es un cuidador o si es una tercera persona, es decir, pues vengo bien, era mi amigo, vengo yo por él, etcétera, ¿vale? Siguiente, verificar cuestiones administrativas, en dado caso, los datos, la receta, si es una receta especial, si requiere sellos y tal, si es de un grupo control, etcétera, ¿vale? Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer en este caso de primera dispensación, ¿vale? Recuerden, ante la petición de un medicamento, y este puede ser con o sin receta, es decir, un paciente puede llegar perfectamente a pedirte un ibuprofeno de 400 porque el de 600 requiere receta. Bueno, aquí, no sé, allá no me acuerdo. El de 400 no requiere receta, entonces cualquier persona puede cualquier persona puede realmente solicitar un medicamento y le reitero, la automedicación no hay que satanizarla, es algo que funcione bastante bien. De hecho, es parte del autocuidado, lo dice la Organización Mundial de la Salud, no que no me lo estoy inventando yo. Si ustedes se meten a la Organización Mundial de la Salud, a la página, se van a la parte de autocuidado, el autocuidado dice que es parte de nuestra formación como farmacéuticos y profesionales sanitarios, debemos fomentar la automedicación. ¿Cuál automedicación? La responsable, ¿vale? Entonces, ante la petición de un medicamento con o sin receta, el farmacéutico debe considerar, número uno, para quién es, ¿vale? Y número dos, verificar las cuestiones administrativas. Nunca debe fallar eso, ¿vale? Ahora hay una pregunta, dice, si es un paciente que lo ocupó, que utilizaba un medicamento, pero después ya no, ¿cuánto tiempo pasa para que se vuelva a considerar primera dispensación? No, no se considera por el tiempo no influye en si es primera dispensación o no. Déjame continuar y lo vas a entender, te lo explico ahí. La siguiente diapositiva. Bien, primera dispensación, inicio de tratamiento y dispensación repetida. Bien, como les mencionaba, bueno, en la diapositiva anterior vieron un cuadrito azul que decía, me puedo negar a dispensar un medicamento, como lo preguntaba Juan Carlos en ese entonces, anteriormente. Pues mira, aquí después de verificar primero para quién es y después las cuestiones administrativas, el tercer paso que yo tengo que dar es verificar criterios de no dispensación, ¿vale? Y aquí vienen una serie de cosas. Por ejemplo, dice, el farmacéutico podrá verificar si utiliza otros medicamentos, presenta enfermedades concomitantes o alergias que puedan afectar al objetivo del tratamiento y la salud del paciente o no. Y pueden ser, uno, embarazo. Siempre hay que cerciorarnos que si es mujer, que no esté embarazada, que esté en periodo de lactancia, hay que asegurarnos de que no tenga ninguna alergia, hay que asegurarnos de que los medicamentos no estén contraindicados con las enfermedades o problemas de salud que tenga o que tenga otros problemas de salud que puedan estar contraindicados con ese medicamento, que exista alguna interacción o alguna duplicidad, ¿vale? Esos son criterios para yo decir, vale, no te lo puedo dispensar, ¿ok? Me pongo yo en contacto con tu médico y vemos cómo lo solucionamos, pero no te lo puedo dar, ¿sí me explico? Y no hay ningún problema legal ni nada por el estilo, por el contrario, es bueno, ¿ok? Siguiente diapositiva. Bien, dice aquí, el consenso de atención farmacéutica insta a los farmacéuticos a elaborar protocolos de trabajo que puedan cubrir los requisitos del servicio de universalidad, ¿vale? En este caso, el de dispensación.
el procedimiento normalizado de trabajo, es decir, el PNT, que me parece que en México es el PNO, que son los procedimientos normalizados de operación, ¿vale? Pues en España se llaman PNTs, procedimientos normalizados de trabajo, ¿vale? Estos procedimientos normalizados de trabajo han sido diseñados por los foros. ¿Okay? Se realiza mediante una exhaustiva búsqueda bibliográfica, una técnica cualitativa y un proyecto piloto que se dio en 53 farmacias comunitarias y se obtuvieron los siguientes resultados, es decir, los siguientes PNTs o PNOs, como lo quieran entender. La siguiente diapositiva. Bien, primero, dice, protocolo normalizado de trabajo para primera dispensación o inicio de tratamiento, ¿vale? Dice, el farmacéutico, mediante una breve entrevista, obtendrá información clave para evaluar si el paciente o cuidador conoce el proceso de uso del medicamento, ¿vale? Planteando las siguientes preguntas. Son muy sencillas, son nada más 7 u 8, ¿vale? Número 1, ¿tiene alguna alergia? ¿Vale? Número 2, ¿para qué toma o utiliza este medicamento? ¿Ok? Número 3, ¿cómo lo va a tomar o cómo va a utilizar este medicamento? ¿Ok? ¿Cuánto? ¿Cada cuánto? ¿Cómo? Etcétera, ¿vale? Analizar si existen condiciones especiales de empleo, manipulación o conservación. Por ejemplo, las insulinas o, por ejemplo, el metotrexato, que es dosis semanales, o, por ejemplo, la aerosolterapia, la parte de los inhaladores con el asma, EPOC, etcétera, 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 ¿vale? Después, ¿hasta cuándo se tiene que utilizar el medicamento? ¿Ok? Después, ¿cómo sabe si el medicamento le hace efecto? Y después, si está tomando otros medicamentos y después tiene otros problemas de salud o situación fisiológica especial, ¿vale? Esta serie de preguntas se hacen siempre con el protocolo normalizado de trabajo de cuando hablamos de primera dispensación, ¿vale? Y si se fijan, arriba dice factor clave CPM. ¿Por qué dice factor clave CPM? Porque si se fijan ustedes, ¿qué me interesa saber a mí de un paciente que va a utilizar un medicamento por primera vez? ¿Vale? Pues que tenga la información necesaria del medicamento, que lo sepa utilizar, que sepa cómo saber o detectar si me hace efecto o no. Por ejemplo, y les hago una pregunta, ¿me interesaría a mí, en este caso, a mí, saber si el paciente ha tenido una reacción adversa? ¿Sí o no? Pues no, ¿no? Porque es primera dispensación. Aquí estamos hablando de un paciente que todavía no utiliza ese medicamento. ¿Ok? Entonces, la información que yo necesito es eso. ¿Tiene alguna alergia? ¿Sí o no? Si me dice que sí, pues no le dispenso. ¿Para qué toma, para qué va a tomar o utilizar este medicamento? ¿Vale? En dado caso de que si me dice, no, pues no lo sé, pues le informo. Para eso se trata, para que el paciente tenga toda esa información necesaria. ¿Ok? Le digo, mira, pues le explico. Este medicamento es el que usted va a utilizar para la presión. ¿Ok? ¿Sabe usted cómo tomarlo, cómo tomarlo, cómo utilizarlo? Pues cada 12 horas, pues no, mira, le recuerdo que es solo una vez al día, se le recomiendo que se lo tome por la noche, o que se omeprazol, etcétera, 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 ¿ok? ¿Cuánto? Pues creo que es de 100 miligramos, no, mire, recuerda, es de 50, etcétera, ¿ok? ¿Cada cuánto? Pues creo que es cada 8 horas, no, mira, en este caso es cada 12, ¿ok? Explicar siempre ese tipo de cosas, ¿no? Siguiente, ¿cómo se utiliza? ¿Sabe usted utilizar este inhalador? Le explicó su médico cómo iba a utilizar el inhalador. No, la verdad no. Vale, se lo explico. Ya está. ¿Sabe usted que la insulina, cómo guardarla, etcétera, en su casa? Pues no, pues se lo explico, ¿vale? ¿Sabe usted hasta cuándo tiene que utilizar este tratamiento? Que muchos pacientes les prescriben por un mes el omeprazol y se lo toman 20 años y pasa, ¿ok? Entonces, es importante decirle, recuerda que este medicamento es solo un mes, ¿vale? ¿Cómo detectar si el medicamento le hace efecto? ¿Okay? ¿Sabe que esto es para la presión? Entonces, pues mira, lo que usted tiene que sentir es esto, y tiene que tener un mejor control de la presión arterial, ¿vale? ¿Está tomando otros medicamentos, sí o no? ¿Vale? Esto para detectar si hay duplicidades o si hay interacciones, etcétera. ¿Se recuerdan? La verificación de los criterios de no dispensación, ¿vale? Tiene otros problemas de salud o situaciones fisiológicas especiales, ¿vale? Pues ese es el PNT. Y se fijan, el factor clave es CPM. ¿Por qué CPM? Porque es conocimiento de los medicamentos, ¿no? ¿Vale? Siguiente diapositiva. Bien. Ah, sí.
esto también es necesario agregarlo. Dentro del protocolo normalizado de trabajo, de la primera dispensación o inicio de tratamiento, es importante que el farmacéutico siempre, es importante tener presente siempre, o el farmacéutico que tenga presente, que las respuestas deben ser expresadas siempre con seguridad, ¿ok? Toda respuesta que tú hagas como farmacéutico, como profesional sanitario, que inicien con yo creo o me acuerdo o yo creo que esto o me parece que no, ya estamos teniendo dudas ahí y no queremos, nosotros no queremos generar dudas con ningún paciente, ¿vale? Tenemos que vernos seguros de sí mismo. Es mejor decir, mira, déjame checarlo y te lo digo, a decirle a un paciente, yo creo que sí, yo creo que no, me parece que sí. O sea, respuestas dubitativas generan desconfianza, ¿vale? Entonces esto es importante. Hay que hablar, el profesional sanitario tiene que hablar con seguridad, ¿ok? Respuestas concretas, ¿vale? A ver, dice, en el caso de que algún paciente se me acerque y quiera reportar una reacción adversa al medicamento, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Cuál es el paso a seguir el dispensador? Es que no entiendo la pregunta. Bueno, si la aclaras un poquito más, te respondo. Bueno, la siguiente diapositiva. Bien, entonces, ya hablamos nosotros de lo inicio de tratamiento o de primera dispensación. Ahora vamos con el procedimiento o el PNT, el procedimiento normal de trabajo, de la dispensación repetida o de la continuación del tratamiento, ¿vale? Si se fijan, el factor clave ya no es CPM, ya no es conocimiento de los medicamentos. Aquí ya son identificar indicadores de inefectividad e inseguridad, ¿vale? Mis preguntas ya no van a ser relacionadas hacia si sabe cómo tomarlo, porque eso ya, si ya el paciente ya lo tiene utilizando, sabemos que sabe utilizarlo, ¿vale? Ahora, no dar las cosas por hecho, también medianamente preguntar, pero lo importante en este caso de la dispensación repetida es hacer preguntas que vayan relacionadas hacia eso, ¿vale? Entonces, muy importante porque aquí hay un cambio respecto al anterior, que es que podemos volver al anterior, que podemos volver a inicio de tratamiento. Eso sí le han hecho un cambio, ¿vale? Lo explico. Dice aquí, el farmacéutico, mediante una breve entrevista, obtendrá información clave para valorar la percepción del paciente sobre la efectividad y seguridad de los medicamentos, planteando las siguientes preguntas. Número 1, ¿le han cambiado algo? Es decir, la pauta, la dosis, etcétera, etcétera, etcétera. Si le han cambiado, si le han subido la dosis, si le han puesto, era cada 24 o es la misma dosis y el mismo medicamento, pero en vez de cada 24, ahora está cada 12 o cada 8. Entonces, si la respuesta es afirmativa, volvemos al protocolo de inicio de tratamiento y hacemos esa serie de preguntas, ¿vale? Cualquier cambio en la medicación deja de ser dispensación repetida y se vuelve primera dispensación, ¿vale? Si la respuesta es negativa, es decir, que no, se procede a valorar la percepción de inefectividad y seguridad, ¿vale? Si no hay ningún cambio, continuamos, ¿vale? Con dispensación repetida. Eso ha quedado claro, ¿no? Siguiente diapositiva. Un paciente quiere reportar una reacción adversa y quiere que se le guíe a cómo hacerlo, con quién se tiene que dirigir. Ah, vale, pues con cualquier, en realidad la farmacovigilancia y para reportar cualquier reacción adversa, lo puede hacer de diversas maneras. Se lo puede comunicar al farmacéutico, se lo puede comunicar al médico, a la enfermera, o puede hacerlo él mismo, ¿no? Existe un programa para que puedan notificar. No sé, mira, yo tengo aquí desde 2015, entonces no, y lo último que yo supe era que el NotiReporta, pero después el NotiReporta lo cambiaron por otra plataforma. Por ejemplo, aquí en España se utiliza la hoja amarilla, y la hoja amarilla es bastante amigable y la puede responder cualquier profesional o el mismo paciente y llega al sistema de farmacovigilancia de España y se le da respuesta al paciente, me parece que en 7 días. Con respecto a la pregunta anterior, si estás en México, puedes hacer un reporte a la... Sí, es lo que mencionaba, ¿no? Que se hace un reporte a la plataforma, ¿no? Y ya está. No sé cuánto tiempo se tarda en dar respuesta en México. Aquí se tardan 7 días, más o menos. Bien, les mencionaba, en dado caso de que haya un cambio en la medicación, cualquier cambio que haya, por más pequeño que sea, va a ser dispensación, va a ser primera dispensación, ¿no? Y nos referiremos al anterior, ¿vale? En cambio, si no ha habido ningún cambio en la medicación o en el tratamiento,
nuestras preguntas van a ir dirigidas hacia la efectividad y la seguridad, ¿vale? Entonces vamos a nosotros a hacer preguntas que vayan hacia la percepción del paciente sobre la efectividad del tratamiento. ¿Cómo? Haciendo la pregunta de ¿considera usted o considera que está controlado o que su problema de salud ha mejorado? Si la respuesta es que sí, pues se pasa a revisar la inseguridad. Si la respuesta es que no, se utiliza el protocolo de primera dispensación, ¿vale? ¿Por qué volvemos al protocolo de primera dispensación? Porque si se fijan, nosotros vamos a querer averiguar cómo lo toma, si sabe cómo tomarlo, etcétera, 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 ¿vale? Porque muchas veces no es que el medicamento esté siendo inefectivo, es que no lo está tomando de manera adecuada, ¿vale? O que no lo está utilizando de manera adecuada, como por ejemplo los inhaladores, ¿vale? Muchos asmáticos tienen un descontrol de su enfermedad justamente porque no utilizan de manera correcta los inhaladores, ¿vale? Entonces eso es muy importante. Entonces por eso, si el paciente dice que no ha mejorado, tenemos que volver también a primera dispensación, ¿vale? Por eso hay que estar jugando con estos dos protocolos, ¿vale? Pero están bastante sencillos, son una serie de preguntillas nada más. Bien, en dado caso de que la respuesta sea afirmativa, es decir, que está mejorando, que lleva un mejor control, pues pasamos a la valoración del tratamiento, ¿no? Entonces la segunda dice, ¿ha notado usted algún problema de salud nuevo desde que toma el medicamento? Si dice que no, continúas. Si dice que sí, te vuelves al protocolo de primera dispensación, ¿vale? ¿Ok? Bien, entonces, pues ahí de esta manera funciona el servicio de dispensación del medicamento, ¿no? Si nos vamos al siguiente, ándale, exacto, de eso me enteré yo también. Aquí el señor Víctor Vaca, el NotiReporta cambió a Vigiflow, eso es lo que yo tenía entendido, ¿vale? Pero yo la verdad que no he utilizado ninguno de los dos. Yo cuando yo vivía en México no existía ninguno de los dos. La siguiente diapositiva. Y bien, y todo, ¿por qué sabemos que está, por qué le menciono que está muy pequeño? Porque estos PNTs juntos están en este diagrama. Si ustedes se fijan, por la flechita le va llevando qué hacer, ¿no? Entonces verifican dispensación, identificación del usuario, verificar cuestiones administrativas, ¿vale? Incidencias, la primera vez. Si es que sí, las preguntas, ¿para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Si es que no, ha habido cambios. Si es que sí, volvemos a primera dispensación. Si es que no, le va bien. Pregunta de efectividad. Si es que sí, alergias o con otros medicamentos utilizados, etcétera, etcétera, ¿vale? Si es que no, pues dispensamos y sí o no, ¿vale? Volvemos a incidencia, sí. Episodio de seguimiento, si sospechamos un PRM, intervenimos y en la intervención pues siempre va a ser si dispensamos o no dispensamos, ¿vale? Entonces, la dispensación no está tan complejo. De hecho, a ver, en la farmacia nosotros tenemos pegado esto. Más fácil, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, ya va, tú en 3, 4 días en lo que vayas utilizando este diagrama, ya lo llevas muchísimo más fácil y ya sabes qué preguntar. Pero si se fijan, de una manera separada vimos primera dispensación y segunda, perdón, primera dispensación o inicio de tratamiento y segunda dispensación o continuación del tratamiento y lo vemos aquí juntos, ¿sí? La misma flecha te dicen a dónde va a ir, a dónde ir, ¿vale? Si te responden que sí o que no, tú sabes qué preguntar. Por ejemplo, les digo, si es la primera vez, si te dice que no, te vas para abajo. ¿Ha habido cambios? Haciendo una pregunta de continuación del tratamiento, ¿vale? Si ha habido cambios, te vuelves a la primera vez. Si te vuelves a la primera vez, te vuelves aquí a sabe para qué es, cuánto toma, cómo tomarlo, cuándo, etcétera. ¿Sí me explico? No sé si más o menos ha quedado claro la parte esta de dispensación. Bueno, si nos vamos a la siguiente diapositiva, vemos, por ejemplo, un caso práctico, ¿vale? Caso práctico que es bastante común en la farmacia, que hablamos, por ejemplo, de una mujer de 20 años con 60 kilos de peso, con acné grado 3, que acude a la farmacia a retirar su tratamiento de isotretinoína, ¿vale? Oral, 20 miligramos, prescrito por su dermatólogo de esta manera, ¿no? No sé si estén me parece que sí, ¿no? La relación está de 1, de 0 y media, ¿no? Desde hace 7 meses, o sea, que se toma una por la mañana, en la tarde ninguna y en la noche la mitad, ¿vale? Más o menos, allá lo prescriben de esa manera también, ¿no? Aquí es bastante común, si te ponen 1, 1, 1, es que es cada 8 horas. No sé si más o menos me sigan, ¿sí o no?
Bueno, asumimos que sí. Vale, pues genial. Pues en ese caso, mejor. Si es igual, pues genial. Porque aquí las prescripciones salen así, ¿no? Te dicen ahí 101 y ya asumes que es cada 12, ¿no? Pues bien, entonces, pues este es el caso, ¿no? Una mujer de 20 años acude a la farmacia, tiene 60 kilos de peso, acné grado 3, acude a la farmacia, retira su medicamento de isotretinoína oral, 20 miligramos, prescrito por el dermatólogo, ¿vale? Y esto es desde hace 7 meses y se lo toma de esa manera, ¿ok? Si nos vamos a la siguiente diapositiva. Ah, no, perdona, volvemos. Omití poner el resultado, ¿vale? Pero bueno, tenemos una mujer de 20 años, 60 kilos de peso, ¿ok? ¿Ustedes cómo le harían la dispensación de este medicamento, ¿vale? Lo utilizan desde hace 7 meses. Ahí de antemano ya estamos hablando de que hay preguntas que nosotros tendríamos que hacer respecto a cómo. ¿Primera dispensación o dispensación repetida? Es pregunta para ustedes. O sea, vean, dispensación repetida, ¿vale? A ver, me gustaría que pensaran o que me imaginen a mí, que yo soy esta chica de 20 años, de 60 kilos de peso, que me hagan a mí preguntas y yo les responda a ver si podemos resolver este caso. Este caso es de la farmacia. eh, entonces, pues, medianamente se ha resuelto de una manera, ¿no? Entonces, me gustaría que si me hacen preguntas con base a este servicio de dispensación, a los protocolos que hemos visto, si me hacen las preguntas adecuadas, con mis respuestas podríamos nosotros dar con la solución, ¿no? Sí, está claro, es dispensación repetida. Lo que quiero es que imaginen que yo soy esta persona y que yo vengo a la farmacia y que ustedes me atienden. O sea, quiero que me resuelvan este caso. Es igual, tengo este tratamiento desde hace 7 meses. No, 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 desde hace 7 meses lo utilizo una por la mañana y la mitad en la noche. Bien, de las primeras preguntas que me han puesto, si la dosis ha cambiado, bien, no ha cambiado, esa es una pregunta que forma parte del protocolo. Lo de sexualmente activa no forma parte del protocolo. Es un dato que podría interesar, pero no forma parte del protocolo. Se siente cómoda con su tratamiento, tampoco forma parte del protocolo. O sea, me refiero a que estamos, las preguntas en concreto que vienen, porque podemos sacar más información, sí, pero con mayores respuestas. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es adecuarnos al protocolo para que nos dé las respuestas necesarias y mediante mis respuestas me pueden hacer más preguntas. Pero lo que quiero que entiendan es que estos protocolos están diseñados porque te dan las respuestas que tú necesitas, la suficiente para tener la respuesta para atender a este paciente, ¿vale? Todas las demás preguntas, pues sí, mayor información no está mal, pero hay que centrarnos un poquito, ¿vale? ¿Cuál es la razón por la que decidí retirarlo, ¿vale? Porque ya se me ha terminado mi tratamiento, que me vengo cada mes a retirarlo y vengo cada mes, o sea, me toca utilizarlo ya. No, no hay embarazo. Mi problema de salud ha mejorado un poco, es decir, tengo menos acné, pero no como yo pensaba que iba a mejorar del todo en menos tiempo.
Eso, lo acabo de responder. No ha tenido cambios en 7 meses y lo utilizo uno en la mañana, ninguno en la tarde, o sea, y la mitad en la noche. No, no tomo ningún otro medicamento. Se supone que en 4 meses yo tendría que haber visto mejores resultados. No tengo una fecha para que me dijeran, lo tiene que tomar por tanto tiempo y ya está, ¿no? Pero se supone que a lo que yo he leído un poquillo de información y a lo que me comentó el dermatólogo es que más o menos entre 3 y 4 meses debería yo estar mucho mejor de lo que estoy ahora. Bien, bueno, lo resolvemos un poquito, ¿vale? Se quedaron en la parte de efectividad. Medianamente las primeras preguntas bien, después un poquillo tal, se quedaron en efectividad y mira, no cuestiones de problemas, ¿no? Me llama la atención porque porque ustedes tienen tienen la farmacovigilancia más adherida a la carne. Entonces, pues les hizo falta justamente eso, hacer las preguntas respecto a la seguridad, ¿no? En este caso, si yo respondo, vale, no las cosas no han mejorado tanto respecto a mi situación dermatológica, es decir, sigo teniendo el acné, pero he tenido problemas para orinar, he tenido las bilirrubinas elevadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la ficha técnica del medicamento, la isotrenina, no la podemos utilizar más de 3 meses. Entonces, esta paciente ya tenía un problema de seguridad, estaba causando un problema hepático que hubo que solucionar, ¿no? Entonces, lo que se requiere, un cambio de medicación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? De plan, hay que cumplir con un criterio de no dispensación, no se dispensa, se deriva al médico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Pero entonces, si seguimos nosotros los protocolos, podemos solucionar bastante bien y muchos casos sin que incluso van a gravedad, ¿no? Porque estamos hablando de un caso específico en el que era complejo. Ya la cuestión de seguridad de la paciente, ¿no? Ya tenía problemas de dolor hepático, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, si nos vamos a la siguiente diapositiva, ahora vamos con el servicio de indicación, ¿no? ¿Vale? El servicio de indicación, les reitero, va muy junto con la parte del servicio de dispensación, ¿vale? Si le vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver, mire, la indicación farmacéutica es el servicio que es prestado ante la demanda de un paciente o usuario que llega a la farmacia sin saber qué medicamento debe adquirir y solicita al farmacéutico el remedio más adecuado para un problema de salud en concreto, ¿vale? Se simboliza con la frase ¿qué me da para? ¿Vale? Generalmente un paciente llega a la farmacia y lo que va a ser, si en este caso, si no va con una receta o por automedicación, es decir, cuando hablamos de automedicación, el paciente sabe qué va a pedir. Esté correcto o no, ya nos encargaremos nosotros de identificar si es automedicación responsable o no. Pero aquí lo que nos preocupa a nosotros es que el paciente llega a la farmacia con un problema de salud y no tiene ni idea de qué tomar y quiere que tú, como farmacéutico, asumas la batuta y le des la respuesta o le des solución a su problema, ¿vale? Entonces se simboliza con la frase que el paciente llega, oye, ¿qué me da para el dolor de cabeza? ¿O qué me da para el acné? ¿O qué me da para dormir en la noche? ¿O qué me da para tal? ¿Sí me explico? Por eso dice que me da para, ¿ok? ¿O qué tienes para? Eso también es otra que utilizan los pacientes, ¿no? ¿Qué tienes para el dolor de cabeza? ¿Qué tienes para el dolor mental? ¿Sí me explico? Siguiente diapositiva. Bien. Muy importante.
hay que saber diferenciar los términos consulta farmacéutica, indicación farmacéutica y consejo farmacéutico. No son lo mismo, ni siquiera se parecen, ¿vale? Cuando hablamos de consulta farmacéutica, es el acto profesional por el que el farmacéutico es requerido por el paciente u otro agente de salud para resolver cualquier cuestión relacionada con sus conocimientos sanitarios, ¿vale? Una consulta farmacéutica va a ser eso, ¿ok? Cualquier persona que tenga cualquier duda, oye, este medicamento, ¿cómo lo tengo que tomar? O sea, con agua, con leche, con Coca-Cola en la mañana, en la tarde, en la noche, este medicamento es mejor en la mañana, es mejor en la noche, con este medicamento puedo tomar este y otro, puedo tomar alcohol, lo que sea, cualquier cosa, por muy pequeña que sea, es una simple consulta farmacéutica, ¿vale? Consulta farmacéutica. Cualquier cosa por el que el farmacéutico es requerido para resolver cualquier duda o cualquier cuestión relacionada con sus conocimientos sanitarios, ¿vale? La siguiente. Consejo farmacéutico. ¿Qué es el consejo farmacéutico? Reúne una gran variedad de actividades, está relacionada con la educación sanitaria, que es unidireccional, cuyo único objetivo es informar, ¿vale? Cuando damos un medicamento, mira, recuerda que este medicamento, tal, por ejemplo, existe una versión del ibuprofeno que va en polvito, ¿vale? No sé si en México tengan esa presentación, no me acuerdo. Se tiene una presentación de ibuprofeno que es en polvito, en la que tú le echas al agua y sabe a naranja y te lo tomas. Pues eso, tú le dices, mira, más o menos un vasito medianito de 250 mililitros, le echas ahí, agregas ahí el polvillo, lo bates un poquito, se tiene que diluir perfectamente, rápido, sobre todo con agua al tiempo o un poquillo fría, y te lo tomas y ya está, ¿vale? Es un simple consejo farmacéutico, es unidireccional, es decir, algo que yo le digo a él, ¿vale? En cambio, la indicación farmacéutica es interactiva y su objetivo es resolver un problema de salud menor. Ahí me he comido una letra, ¿no? No es un problema de salud menor, es un problema de salud menor. Y responsabilizarse de la solución elegida, ¿vale? Entonces, la indicación farmacéutica sí es interactiva, es decir, yo hago preguntas y me responde. Y su objetivo es resolver un problema de salud menor y responsabilizarse de la solución elegida, ¿vale? La siguiente pregunta, la siguiente diapositiva. Vale, ¿por qué es importante la indicación farmacéutica? La indicación farmacéutica contribuye, número uno, a disminuir la presión asistencial en atención primaria, servicios hospitalarios, incluso servicios de urgencias, ¿vale? Hay un montón de personas que van al hospital por dolor de cabeza, por gripe, por tal, etc. Entonces, el hecho de que el paciente tenga la opción de ir a la farmacia con el farmacéutico en lugar de ir a saturar un hospital que de por sí ya está saturado, con urgencias más reales, pues entonces justamente hablamos de eso, de que es importante la indicación farmacéutica para que sea el farmacéutico quien resuelva todas las cuestiones menores, ¿vale? Entonces, disminuye esa presión hospitalaria o en los centros de salud, etcétera. No vas a ir, si un paciente va a un centro de salud por un dolor de cabeza, puede hacerlo perfectamente, está en todo su derecho, ¿vale? Pero claro, ¿qué significa eso? Que va a haber mucha gente, que se van a atender en atenderlo, que no es prioridad porque existe más un triage en el que él va claramente por un dolor de cabeza hace menor. En cambio, si va a la farmacia, lo van a atender sin cita previa, rápido, oportuno y eficaz, ¿vale? Y así no pasa por todo eso y el sistema sanitario no tiene una persona ahí haciendo fila por algo menor, ¿no? ¿Cuáles son los factores clave? Pues que eso, ausencia de cita previa, rapidez de actuación, confianza en el farmacéutico como filtro para aquellos problemas que no sean banales. Es decir, que el mismo farmacéutico le puede decir, mira, lo suyo sí requiere atención médica, ¿vale? En cuyo caso se procederá a la derivación al médico. De este modo, el farmacéutico colabora con el médico aumentando la seguridad del paciente, ¿vale? La siguiente diapositiva. Bien, ¿cuáles definiciones están relacionadas al servicio de indicación? ¿Vale? Primero, autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? Se refiere a todo aquello que las personas hacen por sí mismas con el propósito de restablecer y preservar la salud o prevenir y tratar las enfermedades, ¿vale? Esto es autocuidado y eso lo define la OMS, ¿ok? Después, ¿qué otra definición está relacionada al servicio de indicación? La automedicación, ¿vale? ¿Qué es la automedicación? El uso de medicamentos por los individuos para tratar síntomas o enfermedades autoidentificadas, ¿vale? Va a ser o será automedicación responsable cuando las personas tratan sus dolencias y afecciones con el uso de medicamentos autorizados, disponibles sin necesidad de prescripción y que son seguros y eficaces
si se los emplea según las indicaciones, ¿vale? Entonces, un paciente que sepa perfectamente qué tiene y qué puede tomar, puede hacer uso de la automedicación responsable, ¿vale? Aquí lo que hablamos siempre es que debe haber la presencia de un profesional farmacéutico que sepa identificar mediante estos servicios cuando un paciente está ejerciendo la automedicación responsable y cuando no, ¿vale? Y muchas veces, cuando un farmacéutico detecta que hay una automedicación y que ésta no es responsable, lo derivas a indicación y le solucionas tú el problema, ¿vale? Por eso la importancia de la automedicación y del profesional farmacéutico identificando esta automedicación, ¿vale? En cambio, cuando el farmacéutico detecta que la automedicación es responsable, lo que haces tú es dispensar, ¿vale? Mediante el protocolo que acabamos de ver, con toda la información que hay que darle, etcétera, 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 ¿vale? De ahí la importancia siempre de un profesional farmacéutico. Y por eso la automedicación y la automedicación responsable están tan ligadas a la dispensación y a la indicación farmacéutica, ¿vale? Porque una automedicación responsable va a derivarse en dispensación y una automedicación va a derivarse en indicación, porque le resuelvo yo el problema, ¿vale? Y una indicación al final dispenso, porque yo indico, le doy la solución, elijo el medicamento, pero a su vez toda la información necesaria para tomárselo. ¿Sí me explico o no? Siguiente diapositiva. Esto es lo que les mencionaba, la Organización Mundial de la Salud establece que el papel del farmacéutico en el autocuidado y la automedicación como proveedor de medicamentos de calidad, como educador, supervisor, como colaborador y como comunicador. Dentro de este último epígrafe, se establece que el farmacéutico debería ser capaz de ayudar al paciente a elegir la automedicación responsable cuando sea necesario remitir al paciente al médico para que lo aconsejen, ¿vale? Siguiente diapositiva. Vale, para no tardarnos tanto, porque ya les he quitado como 3 horas de vida, nos vamos, si le adelantas a las diapositivas, nos vamos directamente al PNT de indicación. Porque aquí hablamos de cuando hablamos de los objetivos. Bueno, no, espera, me he mentido. Regrésate a la anterior. Ahí, objetivos, ¿no? Un objetivo muy importante y por lo cual diferenciamos la indicación del servicio de dispensación es el objetivo que con nosotros, que la indicación siempre va a ir diseñada, porque lo que no quiero es que me confundan la indicación farmacéutica con la prescripción farmacéutica. Son servicios completamente distintos. Con la prescripción farmacéutica, para empezar, solo se da en países muy puntuales como Escocia, en Reino Unido, en Gales. Bueno, no, el Reino Unido los incluye, pero Reino Unido no porque Irlanda no lo permite. Entonces es Inglaterra, Gales, Escocia, Canadá, Australia y Alemania, ¿vale? Te permiten la prescripción farmacéutica, ¿vale? No confundir con la indicación farmacéutica. La prescripción farmacéutica se permite legalmente bajo ciertas circunstancias legales y normativas y formativas, es decir, hay que acreditarse como un farmacéutico prescriptor para medicamentos controlados, para antibióticos, para etcétera, 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 ¿no? Y se actúa mediante protocolos de actuación, etcétera. Entonces, eso es el servicio de prescripción farmacéutica, ¿no? Y es uno de los más complejos que existen, a su vez, del seguimiento farmacoterapéutico. Pero en la indicación farmacéutica, lo primero que nosotros tenemos que valorar es que se trabaja con síntomas de salud que son síntomas menores y que son con medicamentos que son de libre venta, ¿vale? Entonces no es lo mismo, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer, parte de los objetivos y el requisitos de indicación farmacéutica es valorar si el problema de salud para que consulte al paciente es un síntoma menor, ¿vale? Si no es un síntoma menor, es derivación al médico, ¿ok? Los síntomas menores, ¿cuáles son? Son más o menos como 12, no me lo sé de memoria, pero va la gripe, el resfriado, el catarro, dolor dentario, dolor de espalda, lo que es la lumbalgia, dorsalgia, dolor de cabeza, ¿qué más? Diarreas, vómitos, náuseas, por ahí van ese tipo de sintomatología. Eso se tratan directamente en la farmacia, ¿vale? O por el farmacéutico. Entonces, pues eso es lo que quería aclarar respecto al servicio de indicación farmacéutica, que es la diferencia, y otro, ¿no? Entonces, pues eso. Bueno, ahora sí, si te vas hasta el PNT, pero a ver, te digo más o menos cuál es, porque no... La siguiente... Ah, vale, la anterior. No, espera, la anterior.
No, una anterior. Ahí. Dentro de esta actividad, dentro de este servicio, perdón, es importante siempre el punto número 3, ¿vale? Fundamentar las actuaciones en guías y protocolos basados en evidencia científica, ¿vale? Y la siguiente, garantizar la seguridad de las recomendaciones y la responsabilidad sobre los resultados, ¿ok? Eso es muy importante. Nosotros estamos, el servicio de seguimiento, perdón, el servicio de indicación tiene que dar solución al problema de salud del paciente, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo sabemos? Porque este servicio tiene en sí una respuesta. A los 7 días que tú le has indicado un medicamento a un paciente, se le llama por teléfono o se pone en contacto con él por cualquier medio para ver si se le ha resuelto su problema o no, ¿vale? Bien, y claro, fundamentar las actuaciones en guías y protocolos basados en evidencia científica. Existen un montón de guías, nosotros tenemos una como grupo de investigación que se llama IndicaPro, ¿vale? Que es indicación protocolizada y te aparece cómo actuar en cada síntoma menor y qué medicamentos puedes dar para cada uno, ¿vale? Bien, ahora sí ya al PNT. No, bueno, dale a la siguiente porque luego aquí veo algo y me... Bien, dice, el servicio de indicación va a ser siempre solicitado por el paciente. Debemos averiguar si se trata de automedicación o automedicación responsable. El servicio de indicación alivia síntomas y trastornos menores y el servicio de indicación utiliza como herramientas terapéuticas medicamentos que no requieran prescripción médica y medidas de tipo no farmacológico, ¿vale? Lo que hemos mencionado. Ahora sí, la siguiente. Vale, ¿cuál es el proceso de indicación farmacéutica? Este consta de 3 etapas, ¿no? El primero, la entrevista, segundo, la intervención y la tercera, la evaluación del servicio, ¿ok? La siguiente. Bien, entrevista con el paciente. La principal fuente de información es el paciente o su cuidador. Es, por tanto, fundamental que el farmacéutico establezca una buena comunicación con el mismo. De ahí la importancia de tener herramientas de comunicación, ¿vale? El entorno donde se realiza la entrevista influirá en la información que facilite el paciente, ¿vale? En España, lo habitual es que la entrevista tenga lugar en el mostrador de la farmacia. Sin embargo, por la confidencialidad a la que tienen derecho todos los pacientes, puede estar comprometida. Entonces, en el entorno se realiza en la zona SAP, ¿ok? Que es la zona de atención personalizada, ¿ok? Muchas farmacias aquí en España tienen ya el mostrador, es bastante respetuoso en el ámbito de la confidencialidad, es decir, no es un mostrador típico en el que está toda la fila, toda la gente, ¿no? Existen farmacias que la tienen bastante bien adecuada y tienen un mostrador, por ejemplo, un mostrador pequeño por paciente y por farmacéutico. Entonces, si trabajan 3 farmacéuticos, como para que me explico, para explicarles un poquito mejor, o sea, para que lo entiendan, es como cuando van al mercado y hay 3 cajas, pues cada cajero estás tú con él. Entonces, pues aquí lo mismo, hay un pequeño mostrador que tiene el farmacéutico y el otro farmacéutico cada quien tiene el suyo. Entonces, lo que tú estás atendiendo a un paciente, el otro no lo escucha y así, ¿sí? No sé si me voy a entender. Entonces, pero hay otros que no, que sí tienen un mostrador que es alargado, que es el de toda la vida, el mostrador ahí, y muchas cosas las puedes solucionar ahí, si va por un dolor de cabeza, si va por cuestiones de ese tipo, pero muchas veces si el paciente va, por ejemplo, por diarrea o por un problema de infección en vías urinarias o infección vaginal, etcétera, pues muchas farmacias también, o la gran mayoría, disponen de una zona de atención personalizada que consta como si fuera un mini consultorio. Y ahí te vas, y ahí lo atiendes, y ahí lo resuelves, ¿vale? Siguiente diapositiva. Miren, como este. Más o menos como este es lo que yo les mencionaba, ¿no? La zona de atención personalizada, donde tienes ahí una manera para entrevistar al paciente que esté cómodo, respetando todos los protocolos de confidencialidad, de seguridad, etcétera, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, el síntoma menor de motivo de consulta. El farmacéutico deberá aclarar cuál es el problema de salud por el cual consulta el paciente, ¿vale? Solo se abordarán motivos banales o síntomas menores. En ocasiones, el paciente puede recurrir al farmacéutico para un problema de salud que él considera banal o poco grave por considerar a la farmacia un recurso de atención sanitaria cercano. Pero tras la intervención o evaluación del farmacéutico existe sospecha de que no es un síntoma menor. Entonces, esto se deberá remitir al médico o derivar a otro servicio de atención farmacéutica, ¿vale? Siguiente diapositiva. Vale.
Esto es muy importante para identificar el síntoma menor, el tiempo crítico, ¿ok? Un síntoma menor es un proceso banal y autolimitado. Desaparece por sí solo en unos pocos días, ¿vale? Por ello, cuanto mayor es la duración de los síntomas, más probabilidad habrá de que no se trate de un síntoma menor. Junto al tiempo de evolución de estos síntomas, es importante recabar información sobre las acciones llevadas a cabo por el paciente para solucionarlo. Y entre otras cosas, conocer si ha tomado medicación para ese mismo problema, ¿vale? Si llega un paciente que te dice, porque entendamos el dolor como un síntoma menor, ¿vale? Pero a ver, cualquier persona que me esté escuchando ahora mismo y que tenga experiencia, por ejemplo, hospitalaria y que está en pacientes oncológicos, me van a decir, vale, pero hay dolor oncológico y no oncológico. Ya ahí te estás metiendo en un problema. Vale, pues justamente por eso, porque el mismo dolor puede ser causado, por ejemplo, el dolor de cabeza puede ser causado porque el paciente se cayó de un primer piso, porque no durmió bien o porque tiene un tumor, ¿vale? Entonces, parte del protocolo de dolor de las guías de práctica clínica en indicación farmacéutica te permiten una serie de preguntas para identificar, por ejemplo, si es dolor de cabeza, desde hace cuánto, la importancia del tiempo, qué ha pasado, si lo puede asociar a una causa, puede decir, mira, me caí, pues vale, pues, urgencias, ¿vale? Y además si va acompañado de otras cosas, o sea, me caí, me pegué en la cabeza, además de darme la cabeza, tengo visión borrosa, visión nublada y olvido cosas. Pues vale, para urgencias, ¿sí me explico? O sea, hay criterios de derivación que están muy claros para cada uno de ellos. Ahora, si el paciente, el mismo dolor de cabeza, lo tiene en una zona localizada, por ejemplo, si es en la zona de la sien, si es un que tiene acompañado de aura, pues estamos pensando ahí en más que un dolor de cabeza, estamos pensando en, hostia, se me ha ido la palabra. Estamos pensando en, ¿cómo se llama el dolor de cabeza este que tiene aura? Pues se me ha olvidado. Migraña, eso, migraña. Que la tenía en la mente y se me fue. Entonces, pues el tratamiento va a ser diferente y sobre todo se utilizan medicamentos que no son de libre venta, por ende hay que derivar al médico. En cambio, si el paciente dice, mira, es un dolor de cabeza y a la hora de seguir platicando con el paciente, entrevistándolo, te dice, lo que pasa es que, mira, los últimos 2 o 3 días no he dormido bien, he estado pasando por estrés, pues tú puedes identificar que un mismo dolor de cabeza no es oncológico, no es porque se ha caído del tercer piso, ni porque es algo, una cuestión grave. Entonces, dentro de esos criterios de actuación de las guías, pues tú sabrás perfectamente identificar cuándo es un síntoma menor y cuándo no, ¿vale? Más o menos por ahí quiero que me sigan. La siguiente diapositiva. Bien, la banalidad del síntoma, ¿vale? En esta fase el farmacéutico deberá recabar toda la información relativa a la existencia de otros signos o síntomas asociados al problema de salud motivo de la consulta, ¿vale? Que indiquen la no banalidad del proceso. De eso hablaba. Muchas veces el síntoma menor, por ejemplo, el dolor de cabeza, va acompañado de otra sintomatología. Por ejemplo, hablamos del dolor de cabeza y que digan, mira, pues está focalizado en esta parte de la sien y aparte siento una premonición de que me va a doler la cabeza y es un dolor insoportable, es que, pues mira, estoy pensando en migraña, que está acompañado de otras cosas, o de visión borrosa, o de tal, o de sangrado de nariz, qué sé yo, cualquier cosa que te haga pensar que no está teniendo un síntoma menor, ¿vale? Aunque sea el problema, sea el síntoma menor, pero va acompañado de otra sintomatología que me hace pensar a mí que no es un síntoma menor, ¿vale? Entonces, eso es muy importante que el farmacéutico lo tenga claro. Y no se puede hacer de otra manera más que preguntando, preguntando y preguntando, mientras recabando toda esa información, ¿vale? Siguiente diapositiva. Vale, en este caso, la intervención del farmacéutico, ¿cuál va a ser? Existen 4 tipos. Uno, indicar un tratamiento farmacológico para el síntoma menor. Número 2, indicar un tratamiento no farmacológico para el síntoma menor. Por ejemplo, un dolor de cabeza que esté ocasionándose por estrés o por falta de dormir. O puedes, por dar un ejemplo, una solución farmacológica, pues ¿qué hacemos? Pues mira, melatonina, tómatela y ya está, por la noche si vas a dormir a gusto. Pues ya está, ¿no? En cambio, tú me puedes decir, mira, pues trata de llevar una vida más relajada, haz un poquillo de ejercicio, tal, duérmete acuéstate un poquillo temprano, no sé qué, y verás cómo mejorando esa parte de dormir mejor, el dolor de cabeza va a desaparecer, ¿no? ¿Sí me explico? Derivar al médico, otro profesional sanitario. Pues en este caso lo mismo. Mira, el paciente menciona que se ha caído de las escaleras, le duele la cabeza, se ha golpeado en la cabeza y además viene acompañado de visión nublada o borrosa, etcétera. Pues mira, derivar al médico, ¿vale? En cambio, si dice, vale, mira, yo tengo dolor de cabeza, pero es porque últimamente no me he tomado mis medicamentos de la presión, entonces tengo dolores de cabeza muy fuertes, entonces, pues mira,
Mi intervención no va a ser darte un medicamento, sino derivarte a otro servicio. En este caso tenemos un servicio de seguimiento farmacoterapéutico que te iría muy bien, ¿verdad? Para averiguar por qué no estás tomando el medicamento, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, pues esos son los tipos de intervenciones que nosotros podemos realizar con este servicio, ¿no? La siguiente diapositiva. Y así como tenemos el diagrama de flujo del PNT, de la dispensación e indicación, pues aquí tenemos justamente eso mismo, ¿vale? Tenemos el diagrama de flujo en el que vamos a ver si el paciente llega demandando un medicamento o consulta sobre un procedimiento de salud, porque muchas veces el paciente no solo va por un problema de salud en concreto, sino también, perdón, por un medicamento en concreto como la automedicación, sino va por un problema de salud en concreto, por dolor de cabeza, por dolor de espalda, por dolor de cuello, porque tiene diarrea, porque tiene náuseas, por lo que quiera, ¿no? Entonces, pues eso. Si es un usuario o si hay embarazo, lactancia, pues son criterios de no. La duración excesiva, si pasa de los 7 días, ya no es un síntoma menor. Si presenta criterios de derivación, etcétera. Entonces ahí te va diciendo perfectamente qué hacer, ¿no? Y ahora, si yo le voy a indicar un medicamento, va a terminar siendo dispensación, ¿vale? Si ya lo ha usado antes, es dispensación repetida. Si lo va a usar por primera vez, es primera dispensación. Y listo. ¿Sí me explico? Y bueno, si nos vamos a la siguiente diapositiva, no sé si hay un caso práctico y si no, me parece que ya es el final. Estas son las guías que tenemos en el grupo, pero cabe mencionar que el primero es el INDADER, es el de indicación por el metodología de indicación farmacéutica. Esa guía ya es un poquito antigua, pero existe y está bastante bien en cuanto a la metodología, ¿no? No así en cuanto a los medicamentos, porque ya las nuevas actualizaciones, pues ya te piden otros medicamentos, etcétera, y la normativa va cambiando. De ahí viene el protocolo, el segundo libro, que es el protocolo de indicación farmacéutica y criterios de derivación al médico en síntomas menores. Ese libro se acaba de actualizar, ¿vale? Y tan se acaba de actualizar que me lo acaban de mandar ayer para que ya está disponible a la venta. Y no, a ver, no estoy dando la charla esto para vender libros. Esto es, si alguien lo quiere, pues ya está, lo puede conseguir y ya. Si no, tampoco pasa nada. La idea es que conozcan los procedimientos y metodologías, ¿no? Ahora es un poquito, es rojo, la portada es un poquito roja, pero es la versión actualizada de no del seguro, ¿no? De que dice protocolos de indicación. Se llama IndicaPro. Y pues nada, ¿no? Por mi parte sería todo. No sé si hay alguna pregunta, comentario, chisme o algo así sí, por repetir, ¿no? Lamento muchísimo el retraso. Al final tuvimos como 40 minutos de retraso y me han pasado cosas. Se me apagó la computadora y no sabía cómo, para reiniciarla tuve que esperar, luego no servía el micrófono y bueno, una serie de cosas. Espero que esto haya sido de su agrado, que haya aprendido algo y si no, pues siempre se acepta la crítica. Y pues bueno, esperemos vernos después, ¿no? Que nos puedan seguir invitando. Y muchísimas gracias. Bueno, ahorita vamos con la sesión de preguntas, a ver si alguien se anima a hacer algún tipo de pregunta, pues lo puedo poner en el chat. Vale, vale. ¿Gustas? ¿Las voy leyendo o las vas leyendo tú y vas respondiendo o como guste? No, bueno, si alguien pregunta, pues si la lees, es genial, ¿no? Así escucho otra voz también. Bueno, María del Carmen, te agradece, que estuvo muy bonita la presentación, muy clara, igual Daniela, que excelente ponencia, la licenciada en farmacia Karina, igual excelente ponencia. Pues sí, fue una excelente ponencia, un tema bastante extenso, pero pues muy interesante que debemos de saber sobre los servicios que hace un profesional farmacéutico y que pues va orientado principalmente al paciente, ¿no? Y todas las indicaciones que se deben de hacer y darle al paciente para que pueda tomar de manera correcta algún tipo de forma farmacéutica y pues no tenga algún tipo de complicación. Sí, claro, de hecho es lo importante, ¿no? Y además que pero mira, como les reitero, la idea de que el farmacéutico, o bueno, como platicaba con Antonio otra vez, ayer, la idea del farmacéutico es que cada vez se especialice más, ¿no? Y estas actividades son parte de esa especialización. Evidentemente la farmacia, como la química, son demasiado amplias y no les puedo pedir que esto, yo, por ejemplo,
platicando, yo me gradué de la universidad y éramos unos 23. De esos 23 que somos, nadie hace lo mismo. O sea, estamos en 23 cosas distintas. Entonces, esta carrera da para eso y más. Entonces, la idea es que si a alguien le gusta esta área, pues hacer todos los cursos, másters, doctorados, especializaciones, superespecializaciones, todo lo más que puedan llegar, ¿no? Planteando desde un punto como los médicos, o sea, el médico general después hace una especialidad, después una superespecialización y después dos o más, o sea, ¿para qué? O sea, entonces tú no puedes pensar saliendo de la carrera en ser cirujano cardiotorácico pediátrico, tienes que pasar por 3 especializaciones anteriores, entonces lo mismo pasa con la farmacia, ¿no? Entonces, y esta área es vacía, o sea, por ejemplo, yo la formación que yo he podido llevar a cabo o que yo he podido tener ha sido pensando siempre en eso, ¿no? En la parte de la atención farmacéutica y todos mis estudios son en eso. Yo tengo un máster tengo un diploma en farmacia clínica, tengo un máster en atención farmacéutica, estoy haciendo el doctorado en farmacia asistencial y he tenido la oportunidad de elaborar en farmacias comunitarias y hacer igual una formación en un hospital en el departamento, pero en el departamento de atención farmacéutica del Hospital Virgen de Rocío en Sevilla. O sea, que más o menos mi camino ha ido enfocado hacia esa manera, pero si alguien quiere hacer algo similar, no en los servicios farmacéuticos, pero sí en la farmacia hospitalaria, saber que existen otras áreas, ¿no? Existe la dermofarmacia, existe la farmacia oncológica, existe la preparación, por ejemplo, de nutriciones parenterales, etcétera, o sea, que se van especializando cada vez más en ello. Existen también especializaciones en bacteriología y ese tipo de cosas. O sea, que hay una amplia cosa para poder formarse, ¿no? Entonces, pues eso es bastante importante. Claro, o sea, la farmacia tiene diferentes áreas que pues no solo enfocarnos a una, ¿no? Sino que pues al ser muy extensa esta área, pues podemos dedicarnos a diferentes áreas y poder compartir, ¿no? El conocimiento. Mira, ya tenemos algunas Claro, preguntas. Eduardo sí, nos comenta pero mira, Eduardo nos comenta que cuál a es ver, su perspectiva de la atención farmacéutica en México y cuáles son sus expectativas sobre la misma, es decir, cuáles son las áreas de oportunidad para México hablando de la atención farmacéutica. ¿cuál es su perspectiva de la atención farmacéutica en México? Pues mira, la perspectiva que yo tengo de la atención farmacéutica en México es que no hay. ¿Vale? Y cuáles son sus expectativas sobre la misma, es decir, cuáles son las áreas de oportunidad. Porque México, mira, el hecho de que no haya, desde mi punto de vista, esto es desde mi punto de vista, aquí alguien me puede decir, no, sí hay, pues vale, pues sí habrá. Pero la pregunta es hacia mí, entonces yo tengo que responder como yo sienta y pienso. Entonces, desde mi perspectiva, no hay atención farmacéutica en México y cuáles son las áreas de oportunidad. Es que justamente eso es lo positivo, ¿no? Dentro de lo malo, algo bueno hay que se tiene realmente casi un libro en blanco donde podemos hacer muchas cosas, pero también tenemos que hacer todo un análisis. O sea, cuando nosotros hablamos de servicios farmacéuticos, tenemos que hablar desde el punto de vista de partida, incluso de analizar las cosas no se hacen, nada sale de la nada. ¿Okay? O sea, todos los servicios farmacéuticos que se han diseñado en los diversos países, hablo en casi todos los países que tienen implantados una cartera de servicios, como por ejemplo España, no han salido de la nada, no han salido de alguien que dice, vale, pues me voy a inventar este método y lo hacemos. No, salen de proyectos de investigación muy amplios, multicéntricos, que por ejemplo en las farmacias el proyecto Consigue ha trabajado casi en 2.000 o 3.000 farmacias en total, ¿sí me explico? O sea, y el modelo CMO de atención farmacéutica que diseñó Ramón Morillo aquí en el farmacéutico hospitalario en Sevilla, se ha diseñado casi en unos 17 o 18 hospitales de manera simultánea. O sea, que participa la Sociedad de Farmacia Hospitalaria, que participa la Sociedad de Farmacia Comunitaria, que participan los colegios de farmacéuticos, que participan las universidades, los grupos de investigación, o sea, se requieren recursos económicos, que se requiere tal, porque también hay que analizar el modelo el modelo que se tiene el modelo ¿cómo se llama?, de salud pública. O sea, nosotros tenemos que analizar ese tipo de cosas porque no podemos decir, vale, agarro este modelo y lo pongo en México. Es imposible porque el modelo de salud es distinto. Por darte un ejemplo, aquí las farmacias comunitarias forman parte del servicio sanitario de salud pública. Aunque sean entidades privadas, forman parte de lo público. ¿Por qué? Porque aquí cualquier persona se va de alta de un hospital, por ejemplo, con un antidiabético y lo puede recoger en cualquiera de sus farmacias y tiene sus visitas cada mes. Entonces, cada mes hay que ir a la farmacia. En cambio, en México,
no podemos hacer eso, tiene que ser con ambulatorio y las citas son cada 7 meses, 8 meses, 9 meses, entonces no podemos hablar de lo mismo. Y además que no hay farmacéuticos en consulta externa, que son los técnicos o los despachadores. Entonces no podemos implantar un servicio de atención farmacéutica, en este caso de dispensación, porque no tenemos ni al farmacéutico. Entonces hay que hacer todo un análisis y todo para poder hacer, o sea, no son enchiladas, a eso me refiero. Pero claro, se tiene todo por delante por hacerlo, ¿vale? Claro, pues es muy diferente no es el nivel que tienes de allá en España que el de acá de nivel farmacéutico, pues Pero es no, no, pero no hablemos de nivel, porque no hablo no, de bueno, nivel de los profesionales, o sea, eso es diferente, eso es otro tema. no, no, de la nivel de atención farmacéutica. Hablo del modelo de salud de atención al paciente, o sea, es distinto. Sí, 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 eso me refería. No me dejas. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Y bueno, también nos preguntan, Rubén Ortiz, que si hay un límite de tiempo para dispensación de medicamentos. Mira, cuando tú dispensas un medicamento, generalmente te lleva unos 2, 3 minutos, que tampoco es tanto, ¿eh? O sea, nosotros hemos visto, duramos aquí en la charla como hora y media, pero no es tanto, te lo reitero. O sea, tú cuando estás haciendo a la hora de la práctica son servicios bastante sencillos. De hecho, existe una tabulación de los servicios complejos y los más sencillos, ¿no? Y el de indicación no es tan sencillo, pero tampoco están los más complejos, no está ni a la mitad. Y el de dispensación es de los más sencillos. O sea, son 2, 3 minutos por paciente. Pero también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de farmacéuticos formados, o sea, no... o sea, lo que te quiero decir es que no es una persona que tú ves una receta y que no sabe ni qué medicamentos son, o sea, ni para qué son, ni nada, pues ahí más difícil, claro, vas a tardar más porque tienes que estar buscando la información, y claro, pero si estamos hablando de farmacéuticos que ya pasaron por el lado universitario, por Dios, yo entendería que saben en su mayoría los medicamentos más comunes que se tratan en la farmacia, por ejemplo. Claro. Mira, también nos preguntan, Víctor, que cómo considera la farmacia comunitaria en México. La farmacia comunitaria en México responde prácticamente el 99% de ellas, de las farmacias, a cuestiones mercantiles. O sea, no hay una atención o un cuidado farmacéutico que se especialice o que se centre en la atención al paciente ni nada. O sea, es meramente una transacción mercantil. Tú vas incluso en México, cuando hablamos de automedicación, el problema es otro. No es en sí la automedicación, sino es que si tú vas a una farmacia y pides un medicamento y te lo dan y este medicamento requería receta médica, es que el problema no es la automedicación, es que no se cumple la ley, es que no hay profesional farmacéutico ahí presentes. Así me doy a entender. Sí, sí, entiendo. También nos pregunta Luis Alberto si hay algún tipo de curso, especialización o maestría que se tenga online de farmacia clínica, ya sea en México o Sí, en sí, España. sí, sí, sí. No solamente de España. Mira, en Chile, en la Universidad Católica de Chile, con el doctor Cristian Plaza, tienen un programa tienen 2 cursos, tienen 3. Tienen uno de farmacia clínica, tienen uno de seguimiento farmacoterapéutico y tienen uno de fitoterapia, ¿vale? Ambas enfocadas a la parte clínica. Entonces, son bastante buenos. El doctor Cristian Plaza es de los mejores farmacéuticos del mundo, o sea, que no es coña, o sea, es realmente una de los mejor, de los más formados. Él tiene experiencia, él se formó en Chile como licenciado en químico farmacéutico, pero tuvo su máster y doctorado aquí en España en hospital y se aventó, creo que son 3 años o 4 también en Australia, en un hospital allá, o sea, que tiene una formación excelsa y que vamos, que no pocas personas con su formación. También tenemos otra parte, ¿no? Tenemos el máster de atención farmacéutica, tenemos el curso o el diploma de servicios farmacéuticos, hemos tenido un diploma en atención farmacéutica en conjunto con la Universidad de Guanajuato, estamos por hacer un diplomado en farmacia hospitalaria con la Universidad de San Luis Potosí y estamos también en pláticas para hacer un diplomado en farmacia con la Universidad Autónoma de Baja California. Estamos trabajando en ello, ¿no? Bueno, pues a ver si también se podría hacer aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, Sería sería una buena cosa que nos oportunidad. escriban un correo. Nos escriben un correo, nos sentamos a platicar. A ver, no soy yo el que toma las decisiones. Claro, Yo claro.
yo lo traslado con mis jefes, que son la doctora María José Faudader y con el doctor Fernando Martínez, y con ellos hemos llegado a hacer los acuerdos y los convenios con las universidades que te menciono. Claro que sí, sería una gran oportunidad para los estudiantes aquí Hombre, claro, de nosotros Puebla. sí, nosotros tenemos esa apertura con todas las universidades. A nosotros, quien nos escribe, recibe respuesta casi inmediata y para nosotros es prioridad la formación. Sí, claro que sí, es muy importante. Pero, por ejemplo, Alberto, tengo una Dime. pregunta. Entonces, por ejemplo, cuando se está haciendo la atención al paciente, ¿hay una guía o hay algo especial, por ejemplo, para cuando son estos pacientes que tienen son de capacidades diferentes? Por ejemplo, sordo-mudo, el sistema de comunicación debe ser diferente. ¿Hay Mira, algún método guía o algo relacionado con ellos? sí, mira, hay una campaña por parte del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla que habla, que te da los medicamentos ya se exigen en braille, ya tienen la Ujú, ficha técnica y los usos en braille para que ellos puedan tener, porque claro, es muy difícil, tú puedes como farmacéutico de manera propia entender el lenguaje de señas, ¿no? ujú. Pero también pasa como con los idiomas, el lenguaje de señas mexicanas es distinto al de España, o sea, al final cada quien tiene el suyo. Entonces, el braille me parece que es el que sí es igual. Entonces, cuando se hacen los medicamentos en braille, se da un poquito más de oportunidad de inclusión, por ejemplo, a personas que tienen este problema de no ver, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante, pero bastante, ¿eh? Incluso también hay herramientas tecnológicas como el Book Plus que te ayudan a dar con los medicamentos que requiere el paciente. Muchas veces el paciente dice, oye, es que mi medicamento, no me acuerdo cómo se llama, y te lo dice, ¿no? Es un circulito chiquito, blanco, con una raya en medio, tal, a través de este sistema te permite que a través de esas descripciones, tú las vas poniendo en lo que te va mencionando el paciente y puedes dar con las posibles opciones que tiene de tratamiento el paciente. Entonces, eso funciona bastante y además que se tiene la tarjeta 21, no sé si la conozcas, la tarjeta 21 te ayuda muchísimo en la, en la dispensación, porque es como una tarjeta, tú piensas en una tarjeta de crédito que tiene un chip, Ujú. tú me la das, yo la meto en el aparato aquí que se tiene en la farmacia y ahí me viene todo tu historial farmacológico, es decir, ahí vienen tus medicamentos, tal, 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 y ahí te aparece si te lo dispensaron, quién te lo dispensó, etcétera, etcétera, y es por toda, y te sirve en todas partes. O sea, si tú tienes tu medicamento y tu médico te lo indica en Granada, pues si tú estás en Madrid, pues puedes ir a cualquier farmacia, das tu tarjeta y ahí te aparece. Y tú ya no puedes ir a Granada que te lo dispensen porque ahí te aparece que te lo han dispensado ya se lo dieron en Madrid. ¿Sí me explico? O sea, ya ahí te viene, o sea, ya preguntarle al paciente qué está tomando y te aparece ahí su historial de medicamentos. Y desde cuándo y su médico y tú le puedes dejar una nota al médico ahí, o sea, es bastante bien. Ok, sí, muy perfecto. Bueno, me surgió esa duda, ¿no? Ahorita con la ponencia, pero bueno, Bien. muchísimas gracias, a nombre de la Federación Farmacéutica Mexicana, pues, te hacemos, la entrega, simbólica en este momento. En un rato más te estaré mandando la constancia por correo electrónico bueno, tu constancia por la excelente participación como ponente de la conferencia de servicio de dispensación e indicación farmacéutica. Pues hoy siendo, aquí 5 de marzo del 2022, Heroica Puebla de Zaragoza. Y pues nada más que decir que agradecer tu tiempo y pues ahora sí una disculpa a todos por estos inconvenientes de redes. Al final de cuentas son cosas que están fuera del alcance de nosotros. Y pues muchísimas gracias Alberto y espero y no sea la última y pues espero y ojalá podamos trabajar en muchos más proyectos o algo más que podamos colaborar nosotros aquí desde México. Ahora, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, al parecer vamos servicio por servicio, ¿eh? Porque la vez pasada fue el servicio de revisión de la medicina, seguimiento, nutrición, algo así, no sé, ¿verdad? Pero yo encantado siempre de participar, ¿no? A mí, la verdad que agradezco mucho la oportunidad, me agrada bastante participar en la formación también de las personas y además te reitero y te tomo la palabra, o sea, si quieren
para diseñar un curso, un diploma o algo con toda la confianza, escríbenos y vemos qué podemos hacer. Claro que sí, lo podría hablar con el director de la facultad, para que podamos, pues mandar el correo, ¿no? A lo mejor más al rato o al día siguiente, platicamos bien a detalle esto. A mí sí me gustaría que la Universidad aquí de Puebla tuviese, pues este servicio, ¿no? Además porque no solo la licenciatura basta. Entonces, pues sí me gustaría que pudiéramos seguir trabajando y pues bueno, no, hombre, pues si gustas, pues podríamos seguir trabajando con eso, como dices, ¿no? La continuación de cómo van los temas de los servicios farmacéuticos. Perfecto. Bueno, sin más que agregar, pues agradecemos a nuestro ponente. Como les indiqué en el chat, favor de que anoten su nombre completo para que puedan, recibir sus constancias. El plazo es aproximadamente 15 días, más o menos. Nosotros les estaremos, mandando sus constancias por correo electrónico sin ningún problema. Una vez que ya terminaron de escribir su nombre, pueden desconectarse de la sesión. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Alberto. Ahora sí, una disculpa por todos estos inconvenientes y pues bueno, ya te dejamos descansar porque ya es muy noche allá en España. Una disculpa.